¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión contamos con la presencia de Omar Tobío, que tiene un canal también de YouTube que se llama Omar Tobío Pensando Geografías y que muy gentilmente nos cedió un tiempo para poder pensar en relación a la geografía un recorrido que nos lleve desde cuestiones vinculadas con la enseñanza hasta cuestiones que tienen que ver con la aplicación de la geografía o con los usos y los sentidos que se le da a la geografía más allá de las instituciones educativas, sea dentro de lo que son plataformas de YouTube hasta, por ejemplo, la utilización que se da en los medios de comunicación para informar, solo también como ejemplo, el recorrido o el desarrollo de la pandemia que estamos atravesando. Así que bueno, sin más preámbulo, Omar, bienvenido y gracias. No, gracias a vos, Rodrigo. Te estaba debiendo este encuentro virtual ya desde hace varias semanas, casi meses. Y bueno, por un motivo u otro no se pudo concretar, pero bueno, ya estamos aquí, listos, agradeciendo esta posibilidad. Creo que usted tiene ya un enorme currículum que no hace falta presentar, pero sí vale destacar que usted está a cargo de la carrera de lo que es la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales en la Universidad de San Martín, con orientación didáctica en la geografía, que es algo que por ahí a veces muchos preguntan, o que se vincula quizás a una primera pregunta que yo quisiera poder hacerle, que es ¿cómo se puede llegar a interpretar o para qué enseñar geografía en este contexto? Digamos, ¿cuál es la finalidad de poder enseñar la geografía? Bueno, si uno tiene que pensar por qué enseñar geografía en este contexto, básicamente conviene pensar la tradición de la enseñanza básicamente en tres líneas, que es trabajo, educación para estudios superiores, secundaria como paso a estudios superiores, o la formación ciudadana. De hecho, yo me inclino por pensar en la escuela en términos de formación ciudadana. Y ahí es donde viene el papel importante de la geografía, en el sentido de que la ciudadanía no es algo que está cristalizado estrictamente en la ley, sino que en realidad es algo que no está plenamente garantizado. Y esa no garantía se va a expresar básicamente en los territorios. Entonces, me parece que enseñar geografía en la escuela media y por lo tanto llevar un proceso de aprendizaje de docentes en esta línea va en función de poder generar preguntas sobre las condiciones o las circunstancias de no ejercicio pleno de la ciudadanía que están pudiendo tener los jóvenes en distintos ámbitos territoriales y a partir de ahí poder plantear alguna alternativa, respuesta o reflexionar, pero sobre todo hacerse la pregunta a punto tal de desnaturalizar ciertos patrones y ciertas regularidades de carácter territorial y geográfica que están operando en la vida cotidiana de las personas. Y de manera, en términos de proyección, dos cosas. Preguntarse sobre los territorios también implica preguntarse sobre el mundo del trabajo. Tal vez la escuela ahora no esté formando específicamente para el mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo cambia permanentemente, pero lo importante de la escuela es que puede darte elementos para que te preguntes sobre el mundo del trabajo. Y a la vez también, no todo el mundo va a hacer, puede, quiere estudios superiores posteriores a la escuela media, pero es importante dejar en claro para aquellos que sí quieren hacer estudios superiores que el mundo de los estudios superiores no debería ser idealmente un camino de carácter instrumental, ¿no? Sino que los estudios superiores universitarios o terciarios de profesorado debería ser para ampliar horizontes, para ampliar la mirada, más que para la obtención de un instrumento para el mundo del trabajo. Y me parece que en geografía nosotros podemos aportar bastante en relación a esto, ¿no? Y básicamente, insisto y subrayo, la posibilidad de plantearnos preguntas, ¿no? Y el planteo de preguntas va a requerir que los profesores que contribuyan, que impulsen, que den lugar al planteamiento de preguntas, tengan una buena formación inicial desarrollada en el profesorado o en la universidad. Me parece que va por ahí, ¿no? Bien, sí, creo que sí, o sea, creo que la idea principal de
desnaturalizar esas regularidades o esas cosas que están tomadas como ya un hecho, digamos, que ni siquiera se repreguntan, es algo que es fundamental para nosotros enseñando geografía, y creo que también lo es para otras disciplinas, pero creo que la posibilidad que tiene la geografía, y sobre todo la geografía de carácter crítico, bien utilizada, es poder hacer que los chicos se pregunten precisamente sobre el territorio, y hacer que aquellos, como dice usted, que accedan a otros estudios puedan también, que no les sirva únicamente como para decir tengo el título de licenciado, sino para poder ampliar esa mirada. Creo que son las dos cositas que había notado que me parece que es correcto, y que me llevan a preguntar o a hacer una segunda pregunta en este sentido, que está vinculada con el tema de que uno a veces no puede dejar de lado las cuestiones de la temporalidad o de un recorrido histórico. Y en este sentido, digamos, son hoy las dificultades que tenemos al momento de enseñar geografía iguales a las que existían en el pasado. ¿Se puede ver alguna continuidad, algún cambio? Bueno, en relación a lo que preguntas, y vinculado también a la pregunta anterior, ¿no? Cuando se mencionaba el tema de los estudios superiores, también la idea es, cuando haces un estudio superior, es ¿para qué lo haces? ¿No? ¿Para qué vas a ser arquitecto? ¿Para qué vas a ser abogado? No importa si vas a ser geógrafo o profesor de geografía, por ahí seas otra cosa, pero lo importante es que hagas lo que hagas, puedas entenderte como un sujeto con capacidad de desarrollo político, y que nosotros desde esta disciplina, más que enseñarte rígidamente dónde queda la Aconcagua, te damos elementos para que preguntes sobre la realidad geográfica, que esto te va a servir a vos cuando seas futuro ingeniero, futuro abogado, o futuro arquitecto, o futuro médico. Va básicamente por esta línea de entender la relación entre nosotros, los seres humanos, con la sociedad, y a la vez con el medio físico que nos rodea. Y entonces ahora sí, enganchando con lo que me acabas de preguntar, lo que se puede decir es que ahora es mucho más difícil que antes, por lo complejo, llevar adelante un proceso de enseñanza de la geografía tal como se la está planteando. ¿Por qué? Porque antes vos tenías como el objeto de la geografía como muy nítidamente definido, ¿no? Era clarísimo, era el caudal de los ríos, la cantidad de hectáreas de trigo, las capitales, la cantidad de población, y en general esto era muy estático, no había modificaciones, salvo en las año a año en las estadísticas de geografía económica y de geografía de población, pero esto era fijo y era relativamente fácil de evaluar, porque también era blanco o negro, sabés o no sabés. Y esto se modificó, y ahora lo que se tratan de estudiar son procesos, es decir, los procesos sociales que dan lugar a las configuraciones territoriales. Pero esto hace que pierda la nitidez tradicional que tenía la geografía. La geografía, ante los ojos de las mayorías de las personas, pero también ante los ojos de muchos profesores, pierde nitidez, porque ahora tenés que ver el conjunto de procesos sociales que transforman a la naturaleza, y que en esa transformación de la naturaleza constituyen territorios. Y esto es una dificultad muy fuerte. ¿Es insalvable? No, por supuesto que no es insalvable para nada, y al contrario, se le está haciendo, y en muchos casos se le está haciendo productivamente, se la está haciendo satisfactoriamente. El problema es que para hacerlo bien se requieren más recursos que años atrás. Es decir, llevar adelante este tipo de enseñanza con una lógica de aprendizaje esperable por detrás requiere más recursos y requiere un diseño institucional que no es exactamente el que heredamos desde el siglo XIX y principios del siglo XX. De este modo, entonces tenemos como un problema como de dos tiempos distintos, ¿no? Una forma de pensar la geografía y una forma de enseñar la geografía que va en un ritmo que avanzó mucho, con un sistema institucional que todavía no avanzó lo suficiente, con materias muy separadas y muy distintas entre sí, aunque haya experiencias de interrelación
en muchos lugares que son adecuadas, pero en muchos otros lugares están saliendo más o menos, porque todavía la estructura institucional no cambió en la medida que sí cambiaron las formas de poder entender y poder enseñar a la geografía. Por este motivo, este es un problema con el que nos encontramos, que como dije recién, no es insalvable. Y además siempre tenemos que pensarlo en términos culturales. Esto es un proceso de cambio que es muy lento, que uno va haciendo cosas que no son para ahora, son para la generación posterior, ¿no? Y este rasgo, ¿no? que asume esta nueva geografía, así entendida, supone también entender esto que vos preguntabas, ¿no? Que es el carácter de la historicidad de los procesos sociales. Es decir, los procesos sociales tienen una historicidad y también tienen, por lo tanto, una geograficidad. Y acá viene, ¿no?, un problema que cuesta todavía sedimentarlo, por decirlo de algún modo, que es el siguiente. Es común que se diga que la geografía estudia el espacio. Claro, el espacio tiene que ver con nosotros, pero nosotros no estudiamos el espacio. Es como si dijeses que los historiadores estudian el tiempo. No, lo que estudian los historiadores, igual que nosotros, es a la sociedad. Y la sociedad define o ha definido determinados tiempos históricos, determinados climas históricos, y que esos climas históricos y tiempos históricos se reconstruyen al momento en el que el historiador va a mirar y a construir un objeto sobre lo que quiere estudiar. Igualmente nosotros lo que estudiamos son procesos sociales, o estudiamos a la sociedad que define un determinado espacio, pero no estudiamos al espacio en sí mismo, sino que lo que estudiamos es a la sociedad que tiene una dimensión espacial, que en realidad es una dimensión de carácter territorial, más específica. Esta dimensión territorial es una dimensión más que tiene la sociedad junto con la dimensión económica, la dimensión cultural, la dimensión tecnológica, la dimensión jurídica, la dimensión técnica, la dimensión política. Entonces, entre todas esas dimensiones que tiene la sociedad, una de esas, que es la que nos interesa a nosotros, es la territorial. Entonces, cuando decimos lo territorial es la disposición de objetos sobre la superficie terrestre y que esa disposición tiene que ver con relaciones de poder, de micropoder entre nosotros y de macropoder de los estados y de las relaciones entre ambos y de las fricciones que existen entre ambos, entre ese macropoder y ese micropoder. Entonces, nos interesa ver a nosotros la definición de territorios, la conformación de territorios, y que estos territorios obviamente son el desarrollo de un producto histórico. Entonces, claro, para muchos profesores, hacer esto es como un poco salirse de la geografía, porque, claro, vos tenés que ver procesos históricos, sociedad en el presente, elementos naturales que están siendo transformados, los clásicos de la geografía física, más los elementos físicos transformados que están sobre la superficie terrestre. En todo esto, que aparece para muchos profesores como una especie de archipiélago que hay que tratar de juntar las partes, bueno, se va a requerir un cierto tiempo de desarrollo, pero claro, la idea de geograficidad, que está como pegada a la idea de historicidad, es una noción y una perspectiva que, bueno, hay que trabajarla con los profesores en la formación inicial y después a lo largo del tiempo, cuando sigan en el profesorado durante mucho tiempo, porque lo que tenemos que tener presente es que aun cuando las cosas hace como ya 40 años, 30 y pico de años, desde que retomamos el orden democrático en la Argentina en los 80, empezaron a cambiar, aún así, era el imaginario de gente que hizo la primaria en la década del 80 y la secundaria en la década del 90, aún así sigue vigente esta idea de la geografía inventarial. Es más, siempre lo digo en todos lados y en algún video está dicho que vas a un programa de concursos en la televisión y el sentido común predominante, ¿cuál es? Cuando vos decís que sos profesor de geografía, lo primero que hacen es preguntarte la capital de algún lugar, ¿no? Entonces, y vos no fuiste a contestar nada de geografía, fuiste para hacer una cosa de un concurso en otro programa. Entonces,
recomendación, nunca digan en un medio de comunicación, si no van a hablar de geografía, que son de profesores de geografía, porque el sentido común predominante, aun cuando se esté haciendo una geografía muy distinta, es la de la geografía clásica. Entonces, queda la sensación de que no sabes lo viejo, pero que tampoco sabes manejar plenamente lo nuevo y que lo nuevo termina siendo muy confuso. Bueno, esto es motivo de preocupación, de angustia, de crisis de identidad en muchos profesores de geografía, y bueno, entre todos tratar de ir juntos y acompañarnos en esto que es, me parece, uno de los grandes problemas que tenemos aquí en el campo en este momento, ¿no? Sí, yo debo reconocer como aporte en este sentido que yo hice la secundaria en los 90, ya hace mucho tiempo, y que la imagen de la geografía que nosotros teníamos es precisamente esa. O sea, la imagen no, la enseñanza, mejor dicho, que recibí de la geografía, era aprenderse las banderas de los países, aprenderse las capitales, dónde estaban los ríos, y nada más. O sea, mi enseñanza geográfica, mi camino geográfico fue ese, y también este avance, creo que este cambio en la forma de enseñar geografía es no solo complejo, sino que también tiene que ver, como decía usted, ser acompañado. Yo me acuerdo de usted que en un congreso una frase que dijo que para poder enseñar geografía no solo hay que saber enseñar, sino que también hay que saber geografía. O sea, que son dos cosas distintas y que con el avance de estas complejidades es cada vez más necesario saber más geografía para poder después entender cuáles son los procesos y poder transferirlos al aula. Y en este sentido no puedo dejar de hacerle una tercera pregunta, que después yo voy a hacer un breve comentario de lo que me pasó a mí el otro día, que es cuáles son estas dificultades o cuáles son los problemas que surgen al momento de introducir este tipo de enseñanza, esta geografía crítica dentro del sistema educativo, dentro de la institución, básicamente. ¿Cuál sería esa dificultad? ¿O qué se complicaría al momento de decir mi enfoque de enseñanza geográfica es crítico?